Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad de nuevo a las cocinas de nuestro chef Pinchas Ben Abraham. Bienvenidos a Kosher Chef. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad, una vez más con vosotros para intentar dar a conocer este inmenso patrimonio de la cocina judía. Y hoy, como siempre, o casi siempre, y me vais a perdonar nuestros compañeros y hermanos askenazis, que siempre estamos un poco con más ímpetu con la cocina sefardí, pero bueno, son recetas que son compatibles en cualquier lugar del mundo. Empezaremos con una ensalada de garbanzos, pero antes, si os parece bien, hacemos una pequeña paradilla, como dicen los gallegos, y empezaremos a recoger los datos necesarios con vuestras libretas y vuestros bolígrafos y empezamos de arriba abajo. Estupendo, perfecto. Vamos a por esa pausa y volvemos con esa ensalada de garbanzos. Bueno, Pinchas, recetas frescas sefardíes para iniciar este Kosher Chef. Exacto. Evidentemente la ensalada de garbanzos, muy típica en el Mediterráneo, aunque el origen de esta receta es oriental, obviamente, es muy sencilla, pero tiene para mí un valor inmenso y extraordinario. Y os lo voy a explicar a medida que vayamos adaptando un poco los pasos necesarios para que podáis sacar con éxito dicha receta. Evidentemente una ensalada de garbanzos es muy sencilla, pero yo lo que quiero es que vosotros mismos tengáis la paciencia y, por supuesto, la voluntad de cocer los garbanzos, porque hay un tesoro escondido en este simple hecho de cocer de garbanzos, que es el agua. El agua de la cocción de los garbanzos es un tesoro culinario, porque basta repasar un poco los textos culinarios de la Edad Media dentro del panorama mediterráneo. Y el caldo de garbanzo era un poco lo que hoy en día muchas amas de casa utilizan los extractos cárnicos y de vegetales para enriquecer el sabor del guiso, de los propios guisos donde participan. Antaño se utilizaba el caldo de garbanzo y era una verdadera joya porque les daba unas texturas brutales en cuanto al sabor y sobre todo al ser un elemento neutro pues facilitaba que era compatible no solamente con productos cárnicos sino con pescados y con verduras. Por tanto, si os queda caldo de garbanzo no lo tiréis, podéis hacer una sopa como si fuese un simple caldo con unos fideos, con arroz, algo extraordinario. Sobre todo los que os encanta la cocina vegetariana. Nunca mojéis, si tenéis caldo, mojar con agua, sino mojáis con caldo garbanzo y veréis que aporte complementario a nivel saboril le dará el guiso que habéis elegido. Dicho esto, vamos a explicar estos pasos que necesitamos. Primero que tenemos que tener en cuenta o presente, si puede ser, evitáis lo que llamamos aguas alcalinas, o dicho de otra manera, aguas duras. Son estas aguas de pH muy alto y que evidentemente dificultan la cocción de las leguminosas, sobre todo el garbanzo. Por eso, evidentemente, se suele utilizar estas cucharaditas que ponemos en remojo de bicarbonato sódico. Vamos a explicar de una forma diferente quizá de lo que habéis escuchado otras veces. ¿Qué necesitamos? Bueno, para esta ensalada vamos a emplear más o menos unos 400 gramos de garbanzo, evidentemente crudo, los cuales pondremos en remojo en agua normal, temperatura ambiente, pero sin nada más que una pizquita de sal, nada más. Si podemos evitar, insisto, lo que he dicho al principio, aguas alcalinas, mucho mejor. ¿Qué tiempo tiene que estar en remojo? Yo normalmente un día anterior, ya por la noche, lo dejo en remojo para el día siguiente. Transcurrido este tiempo, ¿qué hacemos? Fijaos bien, cojo los garbanzos, los pongo a escurrir. Y luego una vez que tengamos los garbanzos bien escurridos, cogemos una cucharadita, o una cucharada, no sopera, pero una cucharada de café con leche bastante importante, de bicarbonato sódico. Y este bicarbonato lo voy echando como si estuviera condimentando un trozo de carne, un trozo de pescado, como si salpicamos una ensalada. Pero insisto, una vez que se haya sometido a un remojo de como mínimo de 14, 16 horas como mínimo, si es 24 mucho mejor.
Vale. Y esta condimentación del garbanzo con el bicarbonato de sódico, fijaos que no lo hemos puesto en agua, sino, insisto y repito, el garbanzo bien escurrido y salpicamos con este bicarbonato sódico al menos 1 hora. Si es 1 hora y media no pasa nada. Transcurrido este tiempo, pasamos los garbanzos por debajo del grifo de agua evidentemente potable, limpia, para eliminar los restos de bicarbonato que nos hayan derretido o nos hayan fundido o se hayan mezclado con el garbanzo. Y en este momento tendremos ya la olla con agua en el punto de ebullición. Vertemos los garbanzos cuando, por supuesto, el agua está en ebullición, y en un corto tiempo veréis que el garbanzo se nos va a quedar entero y cocido sin el sabor y la espuma que suelen hacer cuando cocemos los garbanzos y lo hemos sometido con el bicarbonato durante los 16 o 18 horas, 24 horas en remojo. Vale. Esa es la clave. Y ahora que tenemos los garbanzos, ¿cómo seguimos? Una vez que tengamos los garbanzos cocidos, por supuesto, los escurrimos, guardamos este caldo que os he dicho cómo lo podemos utilizar para otros menesteres, en un tupper, en la nevera, y si no lo congeláis, y luego en un momento determinado que tenéis que hacer alguna sopa de verduras, pues sacáis el caldo de garbanzo y es extraordinario. Vamos con la mezcla que necesitamos para esta ensalada de garbanzos. Normalmente, con un poquitín de zumo de limón, hacemos lo que sería un dressing, como dicen los ingleses, un aliño, basado en zumo de limón, más o menos un limón bien exprimido, una pizca de comino. Ahí está el detalle importante, un poco de pimentón picante o pimienta de cayena. Ahí está la cantidad que tenéis que echar en función a vuestra tendencia de saborear con mucho picante, porque hay gente que es experta en saborear muy picante, muy fuerte, muy intensos, y otros no lo toleran. Esto va en función a los conocimientos que tengáis de los comensales de vuestra familia, obviamente, y el calibre va a vuestra mano. 2 dientes de ajo, también picaditos bien finamente. Me encanta poner, por ejemplo, en esta receta, media cebolla cruda, Vale. bien finita. Hay gente que le suele poner un poco de zumo de cebolla. ¿Sabéis cómo se saca el zumo de cebolla? Es igual como si estuviésemos exprimiendo una naranja. Estos exprimidores eléctricos, cogéis una cebolla por la mitad y metéis la media cebolla y apretáis y saldrá una pulpa que mezclada con un poco de jugo, y este propio jugo puede ser un condimento extraordinario para esta ensalada de garbanzo. Ah, mira, qué curioso. Eso no lo había escuchado nunca yo. Pues ya lo sabéis, es fácil de hacer. Muy bien. 3 cucharaditas o 2 cucharaditas de perejil o cilantro fresco bien picadito, y obviamente como mínimo medio decilitro de aceite de oliva, pero no digo bravo, pero bueno, de este sabroso. Quizá mucha gente utilizaría un picual o similar, pero normalmente hay gente que no le gusta tan fuerte y se queda con aceites más suaves. ¿De aceite dijiste cuánto? Perdona, Pinjas. Medio decilitro más o menos. Vale. Todo este aliño, evidentemente, pasaría a aliñar, obviamente, los garbanzos ya cocidos y escurridos. Es una ensalada muy sencilla, muy simple, muy primaria, pero extraordinaria, sobre todo en verano, fresquita, y vale la pena. Que después que le queréis poner gajitos de tomate, huevo cocido, otros elementos complementarios que puedan ser compatibles, pues perfectamente. Yo me he limitado a simplemente explicar a esta ensalada de garbanzo, que evidentemente es muy típica en las comunidades judías de la parte de Oriente, o por lo menos muy apetecible y muy popular. Pues un plato muy sabroso, sí, para comenzar este primer... Es muy brava. Es brava, sí, con ese pimentón o la pimienta de cayena que nos proponías. Y la cebollita también, que pueda ser un poco picante, pues bueno, a gusto de cada cual. Yo creo que estás creando un libro de recetas en Radio Sefarad tan amplio que hay para elegir, así que fantástico. Pero perdona que sea un poco insistente. El tesoro es el caldo del garbanzo. Claro, pues un tesoro que ahí está guardado para el que lo quiera usar para otra cosa. No lo utiliza y no lo emplea, y es un grave error. Bueno,
Pues ahí lo tenemos reservado para otra receta, la pueden buscar, seguro que tenemos algo con garbanzo, y si no, te propongo que cuando regrese Raquel os marquéis algo con ese caldo que está reservado en la nevera. Vamos, si te parece, a por el segundo plato, Genial. Tras una pausita. Venga, entramos a por ese escabeche de pescado en esta segunda parte. De pescado. Puede ser un pescado azul, puede ser un pescado blanco, el que más vosotros tengáis a mano, en función en qué lugar del mundo estáis escuchando la receta, porque evidentemente ya explicamos la semana pasada un poco por encima que no todos los pescados son iguales, depende de los mares, obviamente, y por supuesto, si son de agua dulce, pues también hay pescados extraordinarios como para poder hacer un buen escabeche. Lo digo por los de interior. Claro, siempre acordándote de toda la gente, o sea que eso es un punto a tu favor muy grande. A ver, cantidades. Siempre se calcula aproximadamente entre 140, 150, 160 gramos de pulpa de pescado por ración, por comensal. Eso no significa que los trozos sean más grandes cuando hay gente que suele trocear, incluso cuando incluyen las espinas centrales y otras partes que evidentemente son poco cárnicas, por decirlo de alguna manera, pero bueno, suelen cortar, es la costumbre o la tradición. Yo me encanta siempre en los pescados, en la mayoría de las recetas, quitando cuando hablamos de pescados enteros que van al horno, obviamente, de separar lo que llamamos a nivel técnico el miomérico, que es la masa muscular de cada una de las dos partes del pescado. Eliminamos evidentemente las espinas centrales y por supuesto la piel, una vez verificado que tenga escamas, obviamente, si no, no sería kosher. ¿Y qué hacemos? Evidentemente, con las espinas dorsales y la cabeza y la parte ventral de los propios pescados, sean planos o sean redondos, obviamente luego se convierten en un buen caldo sabroso que nos va a enriquecer una buena sopa que para las épocas de invierno son extraordinarias. Y me quedo obviamente luego con las pulpas para realizar los platos, como el que vamos a explicar ahora con este escabeche. Antes de explicarlo, Pinjas, perdóname que te interrumpa. Ese caldo, ahora que estamos en verano y dices que podemos usar para una sopa invernal, claro. ¿Cuánto puede aguantar congelado, más o menos? 6 meses. 6 meses, menos 20. Vale, estupendo, perfecto. Es importante, has hecho una puntualización que es muy importante, porque a veces la gente no se atreve y pues evidentemente tampoco a veces no tienes no tienes un congelador que pueda llegar a estas temperaturas, porque es más bien conservador que congelador. Pero normalmente hoy en día pues la mayoría de los congeladores domésticos ya están sobre menos 20 y que es lo que tenemos que tener para que este alimento no tenga ninguna alteración negativa en función a su uso culinario. Venga, pues sabido eso, vamos a por el escabeche. Vamos por ello. Tenemos, para 4 raciones, pues podemos calcular, pues eso, 4 o 6 raciones entre kilo 200 de pescado, evidentemente, a ser posible fileteado o en filetes, que en este caso vamos a utilizar sal y pimienta y zumo de limón para condimentarlo. El pescado es interesantísimo que hacerlo, esta condimentación de sal, pimienta y zumo de limón, si es posible 2 o 3 horas antes de ejecutar la receta o el plato. Le favorece mucho. Suele endurecer la carne, sí que es verdad, endurece un poco la carne, pero el sabor que coge es extraordinario. Y sobre todo cuando hablamos de pescados de agua dulce. Dicho esto, tenemos ya el pescado fileteado, sazonado. Lo pasaríamos ligeramente con una pizca de harina y en una sartén con aceite de oliva virgen le vamos a freírlo por ambos lados. Obviamente tenemos el pescado ya frito por ambos lados y lo que tenéis que hacer es sacarlo y colocarlo dentro de una bandeja, un cuenco, una tartera, puede ser de cristal, por supuesto, que resistente al horno o resistente al calor. Vamos colocando los filetes en la base del recipiente que hemos elegido. Y con el aceite restante, fijaos bien, el aceite restante que no debería de superar en teoría 1,5 decilitros, no más, aunque después todo este líquido se irá para el escabeche, lo dejaríamos al fuego en la sartén, restaríamos un poco de aceite hasta que nos quede más o menos 1 decilitro y medio y vamos a rehogar una zanahoria y una cebolla cortada en juliana.
Y en este caso, el corte juliano serían tiritas delgaditas. Hay máquinas domésticas de forma manual que tú puedes cortar con la ayuda de estos aparatitos sin que tengas que tener mucha destreza en el manejo del cuchillo. Consecuentemente, pues facilita el trabajo y te queda un corte mucho más uniforme y, por supuesto, pues quedará mucho mejor en tanto en la cocción como en la presentación. Tenemos esta cebolla y esta zanahoria rehogada, que le podríamos añadir también 2 dientes de ajo fileteados. Y evidentemente cuando tengamos estos 3 elementos rehogados, es decir, cocidos sin que tomen color prácticamente, añadiríamos, fijaos bien, más o menos un medio decilitro de vinagre de manzana, que sería lo suyo, y una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de azúcar, es un poco para contrarrestar los fuertes acidez que pueda tener, y si queréis un cuarto o media tacita de café de agua. Me diréis, y todo esto va en aceite con la cebolla. Sí, no pasa nada. Reducís el fuego, va echando poco a poco y veréis que estos elementos se van a mezclar a medida que vayan cociendo o hirviendo. No más de 5 o 6 minutos, simplemente la reducción un poco del vinagre. Y evidentemente todo este conjunto de líquido, vinagre, aceite, pimentón, sal, el ajo, por supuesto la zanahoria, la cebolla, lo vertemos sobre los pescados que ya están fritos en la cazuela. Y esto lo dejáis en maceración como mínimo un día. Obviamente después lo podéis guardar en la nevera y puede estar toda la semana perfectamente y vais sacando filetes de pescado con una buena ensalada y es un plato exquisísimo, evidentemente para verano. Quiero hacer un pequeño recordatorio para nuestros antepasados que fueron evidentemente los grandes precursores de los escabeches, y es que antaño utilizaban lo que llaman en francés verjus. Verjus es el agraz. Que ya hemos hablado alguna vez. Sí, justo la semana pasada me comentabas en este mismo programa. Exactamente, ¿te acuerdas? Sí, pues esto se utilizaba para el escabeche. Como también utilizaban en otras épocas para escabechar el zumo de la granada agria, la amarga, no la dulzona. Ahí están las granadas de estas salvajes que salen en los bordes de los torrentes, igual como las naranjas estas amargas que suelen tener en los jardines, que la gente se cree que son dulces. Sí, o en los parques, ¿no? O en Sevilla, ¿no? Es muy típico la gente que baja al sur. Es muy típico, correctamente. Pues este tipo de líquidos ácidos eran lo que reemplazaban al actual vinagre que se está utilizando en las cocinas. Y es un poco recordatorio porque evidentemente vale la pena, que yo lo he probado con estos productos y vamos, para mí me sorprende, me ha sorprendido. Lo digo por si alguien tuviese la ocasión dentro, sobre todo en el Mediterráneo, que dentro de ya por Rosh Hashanah empezamos a tener granadas. Pues estas granadas, si hay algunas granadas de estas que son ácidas, probadlas para hacer el escabeche. Veréis qué sorpresa más excelente vais a encontrar. Estupendo, Pinjas. Pues nada, pues una nueva forma de descubrir y de experimentar en la cocina. Más platos para este libro que se va ensanchando aquí en Radio Sefarad. Y nada, a disfrutar los oyentes con estos 2 platos, con esta ensalada de garbanzos, con el escabeche de pescado, y para todos a seguir pasando un buen verano. Y a ti, Pinjas, pues nada, te esperamos aquí como siempre para seguir cocinando en tu cocina. Perfectamente, será un placer compartir con todos nuestros oyentes pues una semana más pues las recetas de nuestros ancestros y de nuestra gente, que hay gente evidentemente judía que tiene un espíritu creativo extraordinario en el arte culinario. Hay grandes cocineros y grandes cocineras también, cuidado. Claro, desde luego, por supuesto que sí. Muy bien. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hasta la próxima, Pinjas, y gracias como siempre.